¿ok? O sea, los alumnos que estamos en nuestro proceso de obtenemos aquí, ¿no? Y también hay laboratorios de investigación. Bueno, laboratorios de enseñanza. Así que, por favor, vamos a subir de forma ordenada y guardando silencio para tratar de no interrumpir esas actividades. ¿Sí? ¿Ok? Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. El primer grupo me va a seguir, luego detrás del primer grupo. Es Omar, acá somos bastantes. Y luego detrás de ellos el grupo de aquí. ¿De acuerdo? En el tercer grupo se le voy indicando en qué piso estudian. En qué cuarta se van a definir. ¿Sí? Entonces, comenzamos con el primer grupo. Y cuando entremos... Pero que aliste. Ni siquiera está listando todavía norte. Ay, está hija. Deja todo. Salón por salón. No sé qué parezco. O sea, el chico también. Aquí el segundo grupo va a ingresar por acá. Y el tercer grupo se queda aquí, ¿eh? Dairo. Todo, Dairo, todo. El tercer grupo vendría de eso. Todo grabas. Está grabando, Dairo. Graba mi celular. Permiso. Yo grabé eso también. Ingresen. Lo voy a publicar, ¿eh? Ya. Eso también voy a publicar, Dairo. Cállate. Si no la balita. Son todos del mismo grupo, ¿no? Toma foto, hija, toma foto. Son todos de aquí, ¿no? Ya se distribuyeron, ya los dividieron en tres. ¿Cuántos son? A ver, uno que se comienza a pegar de acá, hasta aquí. Donde se paró ahí. Dairo, toma foto. Y todos así alrededor. Tiene más cámara mejor que yo y de todo eso. Una media luna. Y alguien que se pare por acá. ¿A quién le pido también? A gente Venga, también. espérense su compañero. Espérense su compañero, por favor. Así que todos miren, si es posible, las personas más bajitas que vayan adelante. Porque no se puede. ¿Listo? A ver, ya les hicieron una consulta, ya les hicieron una reseña histórica del museo. Sí, en el auditorio, más o menos, ¿no? Ok. Bueno, lo primero que voy a hacer es saludar. Buenos días, ya les saludé. A los que no escucharon, buenos días, les reitero a todos. Mi nombre es Yanel Lechura, soy miembro del museo y bueno, yo soy coordinador de esta área que es física moderna y óptica. Y bueno, les voy a explicar sobre ello, ¿no? Para empezar, es importante saber, es importante que tengan en cuenta lo siguiente. En sí el recorrido, o sea, si ustedes quieren llevar un curso de física o así, o llevan un curso de física, se van a dar cuenta que el curso va evolucionando de la siguiente manera. Primero pasan por mecánica clásica, o sea, miren lo que es un péndulo, miren lo que es una onda. Luego van a la parte más clásica, parte clásica, pero de la electricidad, que es el electromagnetismo. Y luego vienen a la parte óptica y finalmente llegan a la parte moderna. Es importante que lo sepan porque, como para que se vayan orientando, ¿no? Porque yo voy a dar unos conocimientos un poquito adelantados a los que van a ver allá, pero se van a dar cuenta que todo cuaja de cierto modo, todo está conectado. Dicho esto, ahora sí voy a comenzar con una pequeña, de nuevo les voy a decir una pequeña reseña histórica, pero esta vez del área de física moderna y óptica. Y pues voy a poner a prueba sus conocimientos de historia, ¿sí? Así que vamos a ver si han prestado atención a sus clases de historia. Y bueno, comenzamos con ¿qué es la primera? Es una cuestión que caracteriza mucho al ser humano cuando está libre, sin hacer mucho, sin nada que hacer. Se pone a divagar, ¿no? Se pone a pensar. No sé si ustedes se les ha ido el internet, se les ha ido la luz en su casa y se quedaban mirando el techo en lugar de hacer algo. Eso es lo que pasa cuando no hay nada que hacer, ¿no? Y bueno, las civilizaciones antiguas, hablamos de los siglos XVI, XIV, XV. No tenían disposición a hacer cosas hasta tarde, o vamos más allá inclusive a civilizaciones más antiguas, Egipto, Mesopotamia. No tenían la capacidad de hacer cosas tan tarde, ¿verdad? Porque pues no había luz. Entonces nos vamos a remontar a una civilización que es conocida por sus contribuciones al conocimiento humano. Ellos son conocidos como los precursores del derecho y la política. Así que a ver, prueba de historia, ¿de qué civilización estoy hablando? Otra prueba, otra, digamos así, pista de esa civilización es que eran muy curiosos y de ahí salen los mejores filósofos. Grecia. Grecia.
En Grecia, nosotros vamos a encontrar a la primera teoría que se relaciona con la vista, óptica. Óptica viene de ver. El hecho de ver es una cuestión que el ser humano ha integrado desde hace mucho tiempo. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué se dice que los perros ven en blanco y negro y ustedes miran otros colores? O por qué hay personas que dicen, por ejemplo, tú ves un vestido rojo y aquí tienes un vestido guinda que tienen un color muy similar. Y hay gente que dice, wow, se ven muy diferentes, pero luego tú los ves y dices, son iguales. No se preguntan por qué hay esa distinción de colores. O sea, son preguntas que las personas se van haciendo. Entonces, los griegos tenían estas preguntas, pero no tenían la física, no tenían números. En ese entonces no había escritura matemática. Entonces dijeron, la luz no es más que un rayo que emiten de los ojos a los Superman, que rebota en el objeto y vuelve a todo. Tipo, yo agarro mi ojo y tiro el rayo, rebota en esto, vuelve mi ojo y digo, en efecto es negro. Eso pensaban los griegos. Y ustedes dirán, wow, qué teoría tan extraña y precaria, ¿no? O sea, comparado con lo que saben hoy día. Y pues les diré que no estaba tan lejos de la realidad. Porque viene la persona más importante de la ciencia, que creo que lo conocen, es el científico más importante de los tiempos. Pista. ¿Quién creen que es? El que lo dice bien un punto le van a subir su nota de física. Es Isaac Newton. Exacto, Newton. Newton, al igual que ustedes, pasó por él pasó por dos pandemias, ustedes por una. En la segunda pandemia en la que él pasó estaba encerrado en su hacienda, él era una persona pudiente. Y bueno, él en su tiempo libre agarró e hizo el siguiente experimento. Ustedes ya no lo conocen. Vamos a pasar con los experimentos. Yo sé que estaban esperando esto. A ver, permiso, por favor. Quédense donde estaban. Yo lo voy a llevar al medio. El experimento de Newton fue el siguiente. Él agarró un prisma, el cual, en un cuarto oscuro, él agarró y focalizó la luz del sol en una pequeña rendijita, vino hacia aquí, y los colores, ¿qué pasó? Se separaron. ¿Qué colores se veía a partir de la luz blanca? ¿Conocen la famosa foto de Newton mirando así al prisma? Sí. Los colores del arcoíris, ¿verdad? Es con un triángulo, exacto. Pero el prisma puede variar. Eso se debe, ahorita les voy a explicar a qué se debe esa dispersión de luz. El experimento inverso a eso es juntar los colores del arcoíris y generar el color blanco. Y aquí lo van a ver, miren, acérquense. ¿Cuántos colores hay? 7, ¿no? Son los colores del arcoíris. Miren lo que pasa cuando empieza a girar. Se forma un color blanco, ¿verdad? Este es el experimento inverso al de Newton. Él estaba separando los colores del arcoíris a partir del color blanco y nosotros juntamos los colores del arcoíris y juntamos el color blanco. En teoría, eso significa que la suma de todos los colores va a dar el color blanco, al menos en óptica. Porque en pigmentación es diferente. Cuando ustedes mezclan todas las pinturas de todas las témperas no les sale blanco, ¿verdad? Pero en la luz sí funciona así. Ahora, otra cosa importante. Newton postuló esto, ¿no? Experimentalmente eso es lo que hizo. Pero algo importante que tienen que recordar a Newton es que él creía que la luz eran partículas. Eso es importante que lo sepan, tengan en cuenta eso. La luz eran partículas. Ahora les hago una pregunta. ¿Han jugado con canicas? ¿Han jugado fútbol, vóley, básquet? ¿Algún deporte con pelotas? Sí. Listo. ¿Qué pasa con las pelotas cuando tocan una superficie? Ya les dije la respuesta sin querer. Rebotan. Y entonces, ¿qué otra característica tienen las pelotas? Que rebotan. ¿Qué más? Pesan, ¿no? Pesan. Listo. Al decir Newton que la luz eran partículas, él asumía que la luz tenía masa. Es un dato importante porque actualmente sabemos que la luz no pesa. O sea, es importante saberlo, que Newton pensaba que tenía masa. Y él pensaba que los colores se debían a que, bueno, la luz iba de acá hasta acá, por ejemplo, de los rojos a los azules o de los azules a los rojos, como quieran verlo. Y él decía que los colores rojos eran los más pesados y los azules eran los más ligeros. Y pues así es que Newton empieza a teorizar de que son partículas. Y algo que las partículas hacen es rebotar. Entonces, si Newton lograba hacer que la luz rebotara, estaba demostrando que su teoría era cierta, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Así que necesito apagar la luz. No tengan miedo, chicos. Si alguien tiene miedo a la oscuridad, lava las manos, compañeros. A ver, vamos a ver. Miren, un láser. Ahora hay luz. Un láser. Disculpen. A ver, vamos a ver. Ya, espérate, ¿dónde está el hueco? No malo, mira la pantalla de los luces con el láser. No, el láser quema, tengan cuidado. A ver, ya. Ahí está, miren. Esto indica el ángulo, ¿sí? ¿Han visto ángulos hexagesimales? Ya. Listo. Aquí está en 0 grados. Miren, choca aquí y rebota en mi dobles. Miren cómo se mide. Ahora lo que voy a hacer es inclinarlo un poquito. Miren. En 10 grados, ¿dónde creen que va a rebotar? Está aquí, espérense. Ahí, espérense. Ah, lo he puesto mal, creo. Sí, lo he puesto mal. Lo siento mucho. Aquí está, ahí está. Ahora sí rebota en 10, miren.
Me estoy dando en 10 grados y ¿dónde está rebotando? Aquí, en 10 grados. Ahora, ¿qué creen que pase cuando lo hago rebotar en 20 grados? Va en ¿dónde? 20 grados. Ahí está. Lo que va a pasar es que el ángulo de incidencia que se va a formar aquí, si por ejemplo le pongo en 60, ¿qué va a pasar? Va a caer en 60. Este es el responsable de, por ejemplo, cuando ustedes se miran al espejo y ustedes, a pesar de que se muevan por uno por el otro, ven que el espejo lo sigue. Ese es el efecto, se llama reflexión, o como ustedes lo conocen, reflejo. Ahora existe otro efecto bien curioso también, que es el efecto al que se debe, por ejemplo, cuando ustedes alguna vez han tenido alergias o han llorado. Sí, ¿verdad? Ya, cuando lloran o tienen alergias, se dan cuenta de que su vista se pone medio rara, como que ven manchas grandes, a las personas las ven distorsionadas, ¿verdad? Es porque la luz viene y como tus ojos están llenos de agua, de lágrimas, la luz hace así, ¡tac!, rebota y se va por donde está, se desvía. Ese efecto se llama refracción. Otro lugar donde lo han visto, ¿han metido alguna vez una cuchara al agua? ¿No ven que la cuchara como que se deforma cuando lo ven en un vaso cristalino? Aquí lo vamos a ver también. Entonces vamos a hacer esto, voy a agarrar el prisma, miren, así hago. Y si se dan cuenta, mira, ahí está apuntando hacia abajo. Se supone que debería seguir yendo hacia abajo, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer va a ser lo siguiente y se van a dar cuenta hacia dónde se va. Miren, hacia dónde está apuntando. Está yendo más allá. Ahí debería estar. Ahora se está yendo hacia otro lado. Miren, ahí está. ¿Y se dan cuenta? Ahora miren dentro del prisma. Miren el rayo. Se está desviando, ¿no? Miren, ven el rayo. Si lo pongo más perpendicular se nota más la desviación. Miren, ahí hay un puntito. Miren, ahí está el rayo. A ver, para que lo miren ustedes, tengan con su vista. Mira, se desvió hacia adentro como que hay un rayo aislado, ¿sí? Ahí hay un rayito aislado. Se supone que debería ir para abajo, ¿no? Pero miren, ahí está aislado. A ver, para que acérquense más, a ver, para que lo vean. El rayo está aislado, miren, ahí hay un rayito aislado. El rayo. Bueno, sería el haz de luz. Uy, no se va a apagar el esto. Ahí está. Listo. Sí, se va a apagar. Bueno, eso es lo que dijo Newton, que la luz se desviaba en base a un medio, o en base a que el medio sea más o menos denso. ¿Qué quiere decir esto? A ver, volviendo al ejemplo de las pelotitas. ¿Alguna vez han jugado vóley o fútbol en la playa? Sí, ¿verdad que, por ejemplo, si juegan con una pelota muy pesada, la pelota se tiende a hundir, pero si es muy ligera, flota, ¿verdad? Y a lo mismo se supone que debe pasar con la luz. ¿Qué pasaba cuando entraba en el prisma? Se desviaba, ¿no? Y como que rebotaba dentro del mismo prisma. Eso pasa porque, si se dan cuenta, el prisma es más denso que el aire. Al ser más denso que el aire, la luz, ser una partícula, según Newton, se tenía que desviar y ver afectada de algún motivo, por alguna forma u otra. Y pues eso es lo que pudieron ver. Estamos viendo lo que pensaba Newton. Y, a ver, voy a mostrarles algo más bonito acá. A ver, denme permiso, por favor. Ya, a ver, ahora sí necesito toda su atención. Acuérdense de lo que les mencioné ya. Reflexión es cuando la luz rebota con el mismo ángulo. Y refracción, que es lo que vieron hace un momentito, cuando el rayo se aísla, es cuando la luz, ¿cómo se llama? Rebota con un ángulo. A ver, no me permiso. A ver, chicos, un favorcito. Miren hacia allá. ¿Ya? Voy a mostrarles. Vamos a hacer el experimento de Newton aquí en directo, ¿ya? Graben si quieren. Ahora vamos a ver si sale bien, ¿ya? A ver. Denme permiso, por favor, muchachos. En sí, este es un espectrogoniómetro y lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer no debería hacerse, pero lo voy a hacer solo para que ustedes vean. Vamos a ver cómo sale. Miren la luz ahí. Ahí está. ¿Ven esas rayas de ahí? ¿Lo ven? ¿Qué colores? Rojo, amarillo, verde, azul y un lado medio violeta, ¿sí o no? Estamos haciendo el experimento de Newton. Ahora acérquense aquí a ver lo que está acá en la mesa. Acérquense a ver. ¿Qué es? Hace rato su compañero dijo que el prisma que tenía forma tenía triangular. No lo toquen. No lo voy a tocar, por favor. ¿Qué forma tenía el prisma, le habían dicho? Triangular, ¿no? Miren, el prisma está ahí. Está todo oscuro. Y hago que la luz rebote hacia allá y se forman los colores del arco iris. Y pues estábamos haciendo el experimento que hizo Newton. Ahora, alguien, por favorcito, me prende la luz. Piensa, por favor. Ahora no quedamos pues. Sí, mío. ¿Hello? Sí, muchas gracias. Ahora sí, regresen a su lugar, por favor. Y bueno, acaban de ver el experimento de Newton en vivo y en directo. Lo que vamos a hacer es lo que hizo Newton en ese entonces, pero él le vamos a dar el crédito porque él no tenía este artefacto que se llama espectrogoniómetro. Él usó otro tipo de aditamentos que fue directamente hacer esto, tipo todo oscuro.
sin nada, y le hacía una ranura en una pequeña ventana, un ducto de ventilación, y agarraba y filtraba la luz. Imaginemos que ese es el prisma, ¿ven? Y reflejaba, y lo veía directamente. Newton era tan obsesivo con este tema de la óptica que se dice que en algún momento era agarró. ¿Tienen lapiceros? Los lapiceros tienen los triangulares, esos los fabrica usted, tienen forma de prisma, curiosamente, ¿no? Entonces él agarró, hizo esto. Ustedes tienen un hueco entre el hueso de aquí y el ojo. Y pues Newton agarró el prisma y se le introdujo al ojo para poder ver el espectro más de cerca. Si quieren, busquen, es verdad. Logró su objetivo. Newton era una persona muy obsesiva. Y pues él, como para que se den cuenta de su nivel de obsesión, hizo eso. Ahora imagínense qué pasaba con las personas que a él lo contradecían. Newton, importante también, era presidente de la Sociedad de Científicos en ese entonces, en el Trinity College. Entonces llega un joven llamado Christian Huygens, y Newton ya tenía fama de haber votado a bastantes científicos que estaban en su contra. Llega Christian Huygens y le dice, no, la luz no es una partícula, es una onda. Y Newton lo mira y lo ve. Lo vota del Trinity College, no lo deja seguir estudiando, y entonces ahí es donde la gente, donde todos, siempre que la física era Newton o el resto, y siempre escogían a Newton. Entonces nadie le creía a Christian Huygens. Entonces más adelante llega un experimento muy conocido, espero que lo hayan escuchado, que se llama el experimento de la doble rendija. ¿Han escuchado de ese experimento? ¿Han escuchado del experimento de la doble rendija? ¿Doble rendija? ¿No lo han escuchado? Ya. Vamos a hacerlo aquí. Van a ver que la luz no es una partícula. Vamos a ver si es una onda, ¿sí? Así que, a ver, vamos a ver. Vamos a ver si nos sale. Lo mejor de todo, espérate, antes de hacerlo, ¿quién me quiere donar un cabello suyo? Sí, que no sea tan, que no sea corto, pero si tiene uno de ustedes, un compañero, un cabello, bueno, no, gracias. Listo, bueno. A ver, es por el bien de la ciencia. A ver, a su profesora, disculpe, ¿me podría pagar cuando yo le avise, por favor? A ver, todavía no, porque tengo que comer. Listo, sí. Ya, si tienen un láser en casa, no hagan esto porque se pueden lastimar porque les quema, pero si tienen explicaciones en caso, sí. Uy, este pelo es muy finito. A ver, vamos a ver. Ya, apaguen la luz, por favor. Disculpe. A ver, miren lo que se ve. Se ven puntitos, ¿no? Punto claro, punto oscuro, punto claro, punto oscuro. Miren, eso significa, el punto del medio es como el láser, ¿sí? Un láser normal. Y luego se dan cuenta que hay un punto claro, o sea, un punto de luz, y luego hay un punto vacío, oscuro, ¿verdad? Ese es el experimento de la doble rendija. En el que está en su costado es que se va atenuando, ¿verdad? Si se dan cuenta, se va atenuando, miren. Ahí se va atenuando. Se van haciendo como puntitos chiquitos, miren. Ahí sigo mirando, perdón por el láser. Y ya no se ve nada. Ahora lo mismo por el otro lado. ¿Qué pasa? Ya no se ve nada, ¿verdad? Ya, eso es lo que está pasando. A ver, miren lo que pasa si es que se supone que fuera una partícula y la luz pasa por un pequeño hoyo. A ver, debería pasar esto, mira. Pasa por aquí entre mis dedos. Pasa así, pasa normal. El problema es que esta rendijita era tan chiquita, que la luz empezaba a dejar de pasar. O sea, si es una rendija muy pequeña y la luz son partículas, como una manguera, ¿no? ¿Qué pasa si la manguera tiene un hueco lo suficientemente grande? El agua sigue pasando. Y si tapas el hueco, ya no pasa. Eso es lo que debería pasar, es lo que debería suceder. Pero, lo que ustedes ven ahí es un comportamiento no de una partícula, es de una onda. Como les dije hace un momento que tenían que prestar atención a esa parte de la mecánica, ¿no? Acuérdense de algo. Tienen sus manos y cuando quieren gritar, ¿qué hacen? Hacen así para que suene con más eco y se repita más fuerte, ¿verdad? Eso es importante. Ahora, les hago una pregunta. Ustedes cuando está, por ejemplo, a ver, miren, a ver, les hago una pregunta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. ¿Pero me pudieron ver? No. Ya. Si la luz es una onda, se supone que deberían poderme ver, porque como el sonido es una onda, el sonido rebota y viaja en el espacio. Entonces en algún punto lo están escuchando, lo están percibiendo. Y la luz al ser una onda debería pasar. Eso es lo que intrigaba a los científicos. Pero lo que le gana a toda observación es la parte experimental. Y el experimento que ustedes acaban de ver, lo que hace es demostrar lo siguiente. Cuando ustedes hacen este pequeño gesto, lo que están haciendo es que por esta pequeña ranura que forman sus dedos, la onda de sonido rebota. Choque. Y cuando viene una onda así en su parte más alta y en su parte más baja, y chocan, se hacen cero. Y cuando vienen en las dos en la parte más alta, se suman. ¿Y qué se estaba notando? Que en la parte donde había luz se estaban sumando. Y en la parte donde había oscuridad, se anulaban. Restaba, sumaba. Y iban así. Y lo que están viendo es un efecto de onda. Es como, por ejemplo, que yo les diga, yo traigo un animal, así en una caja, y yo les digo es un perro. Y empieza a ronronear y a maullar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es un perro? Es un gato.
¿no? Ese es el efecto que lo que acaban de presenciar. Y no sé si habrán escuchado en películas de Marvel y cosas así sobre la mecánica cuántica, pero ese es el primer vistazo a la mecánica cuántica que dio la física moderna. Y es con óptica, ¿se dan cuenta? Es con un simple debate de si la luz es una onda o una partícula. Pero más adelante llega un problema. O llega otra persona muy importante del mundo de la ciencia, muy importante. El segundo científico más importante de todos los tiempos, el que saca la lengua y tiene el cabello de loco. Einstein. Albert Einstein, ¿verdad? Lo conocen. Muchos creen que Albert Einstein ganó el premio Nobel por su teoría general de la relatividad o su teoría general de su teoría de la relatividad especial, perdón. Pero no, él lo ganó porque estudió el efecto fotoeléctrico. Lo van a ver más allá, pero también acá. O sea, una mezcla de esas cosas. Pero el efecto fotoeléctrico, ¿qué nos decía? A ver, no tengo el multímetro, pero se supone que aquí va conectado un multímetro, así. A ver, aquí va un multímetro conectado a las dos patitas y se supone que tiene cierta carga, ¿sí? Y por ejemplo, yo hago un multímetro, tiene 13 voltios, ¿ya? Y agarro el láser. Agarro el láser, se supone que está, ¿cómo se llama? Yo lo estoy agarrando las dos patitas. Y cuando curiosamente tiene el láser y pasa por estos transistores, lo que va a pasar es que el voltímetro, yo les dije que estaba en 13 al inicio, ¿verdad? Ahora va a estar en 20, en 27, en 40. El voltaje va a subir. El efecto fotoeléctrico nos dice que la luz hace que los electrones que fluyen en un cierto material empiecen a moverse. En castellano, es como que ustedes están tranquilitos y yo vengo y les empiezo a hacer así. Se van a mover, se van a incomodar si les empiezo a tocar. Eso es lo que pasa, es como que la luz viene y empieza a tocar a todos los electrones que están en la última capa electrónica. Y los electrones empiezan a moverse, a girar y a hacer sus cosas electrónicas. Y pues pasa eso y los electrones empiezan a fluir. Y esto nos dice que la luz, al chocar con los electrones, y si los electrones son partículas, ¿qué cosa hace que una partícula se mueva? O sea, cuando tú tiras una pelota de billar, para que la otra pelota rebote tiene que chocar con otra pelota, ¿verdad? Einstein volvió a demostrar que la luz era una partícula. Y ya se estaban peleando, ya habían tres personas ya. Una que decía, Newton decía que era partícula, Huygens decía que era onda, Thomas Young, que hizo el experimento, decía que era onda, y Einstein volvió a decir que era partícula. Ya todo el mundo se estaba peleando, ya, o sea, nada para nadie. Entonces llega alguien que es de Berkeley, pero antes de él llega una persona importante. ¿Qué pasaría? Yo les cuento algo. Una vez, es una curiosidad científica bien loca. Existen Thomson padre y Thomson hijo. Los dos, padre e hijo. Curiosamente, los dos ganaron el premio Nobel. Padre e hijo ganaron el premio Nobel de Física. Y algo curioso es que es el motivo por el cual ganaron el premio Nobel. Yo les mencioné lo del efecto fotoeléctrico, de que los electrones son partículas así orbitando. ¿Se acuerdan del átomo? El núcleo, electrones. Thomson, el padre, ganó el premio Nobel por demostrar que los electrones eran como canicas, eran partículas. Él ganó el Nobel por eso. Lo hizo en un experimento, sí, hizo partículas. Todo el mundo feliz. Thomson, su hijo, 20 años después, ganó el premio Nobel por demostrar que el electrón era una onda. O sea, se están dando cuenta de la cosa, de por dónde va la cosa, ¿no? O sea, el papá ganó el premio Nobel por decir que era una partícula, viene el hijo 20 años después y demuestra que es una onda. O sea, uno era Team Newton, el otro era equipo Huygens. Entonces, ahí se iban dando cuenta de que la luz no solamente tenía este comportamiento. ¿Vieron ese patroncito de ahí? La interferencia. Ese patrón de interferencia se hace tanto con, por ejemplo, sus átomos también podrían hacer eso. Si tú tienes una ráfaga de átomos ahí, van a tener ese patrón de interferencia. Entonces ya no solo la luz se comporta como una onda. Parecía que la onda estaba en todos lados. O sea, existía, inclusive, si consideramos esa posibilidad, existe la posibilidad remota de que ustedes agarren una mesa y la traspasen. Porque son ondas y en algún punto nos van a chocar. Eso puede pasar. Pero lo que pasa es que viene de Broglie, que es un científico muy importante, y como vio que todo el mundo se estaba peleando, dijo, ya pues para los dos, es una onda y es una partícula. Dijo por materia dual, o sea, eran ambas cosas. Y suena mal porque a los físicos no les gustaba. Algo curioso es que, miren, o sea, un dato curioso también. El que dijo que la luz era una partícula era Newton. Huygens estudió esto, que era una onda, y sus alumnos luego dijeron que era una partícula. Los alumnos de Huygens dijo que era una onda, y así se estuvieron matando entre alumno y profesor. Y se acostumbraba a que hubiera esta pelea. Entonces, ¿qué dijeron? Había una dualidad, onda y partícula. Esto dijo de Broglie. El mundo de la ciencia no quería eso porque a ustedes les gusta, no sé, si yo te digo, tu gato, soy un doctor, soy un veterinario, tu gato está mal, y te digo, está vivo y está muerto. No te va a gustar, ¿verdad? A los científicos tampoco les gustaba eso. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer experimentos. Uno de los experimentos fue el de los polarizadores. Ustedes lo ven normal,
Pero esto fue muy importante en su momento porque demostraba la naturaleza dual. Miren, ahí sí ya no necesito que apaguen. Tienen el láser, ahí normalito. Miren qué pasa con el polarizador. ¿Se dan cuenta de que está pasando algo? Miren el polarizador. Ahí, ahora lo voy a girar. Miren de nuevo. Miren el polarizador, miren lo que hago acá. Miren acá, a mis manos. Miren lo que pasa. Miren ahí primero, está muy brillante. Ahora miren lo que voy a hacer. Ahora miren ahí. ¿Se han dado cuenta? Lo voy girando y como que se va moviendo, ¿verdad? Listo. Entonces, los polarizadores los habrán visto en las ventanas polarizadas de los carros, ¿no? Ahora van a ver el experimento y luego les voy a explicar qué significa. ¿Ya? Pongo otro polarizador encima del otro, vamos a ver qué pasa. Miren allá. Miren, pasa lo mismo, ¿no? Se tenemos un poquito, la luz es más baja. Ahora vamos a hacer magia. Yo moví un poquito el otro polarizador. Voy a hacer más. Miren, cómo se va haciendo chiquito el puntito. A veces es más pequeño. Mira otra subida. El botón. Lo que acaba de pasar es que, como para que se den una idea, les voy a dar una pista. Miren así, como está con la luz. Miren esto, así está. Se sigue viendo, gente, se sigue viendo bien. Se sigue viendo, ¿no? Ahora miren lo que voy a hacer. ¿Lo acaban de ver? Sí, es más oscuro, ¿verdad? Ya lo sabes. Lo que acaban de presenciar es, ¿cómo se llama? Coloquialmente, ¿cómo se les puede explicar como un colador? ¿Alguna vez han tamizado harina en los coladores? Tú tienes tu harina y la haces pasar en el colador para que no haya burbujitos, sino para que hagas tu postre bien. Entonces, haces eso. La harina, alguna harina restante se queda en las ranuras, ¿verdad? ¿Qué pasa si pones un colador sobre otro colador? La harina sigue pasando, ¿verdad? Pero poquito. Pero, ¿qué pasa si tú agarras un colador y otro colador de modo que los dos coladores se tapen los huequitos los unos en los otros? Ya no va a pasar la harina, ¿verdad? Ya se va a filtrar mejor. Eso es lo que pasa aquí. Aquí está como sobrepuesto nada más. Tengo un colador y lo pongo sobre el otro. La harina, en este caso fija luz, sigue pasando, ¿no? Miren, lo voy acomodando el colador como para que la harina no pase. Pasa menos. Ya lo acomodé los coladores. Fíjense, estamos acomodados. ¿Pasó? Se fue para arriba, ¿verdad? Ya no está pasando la harina. Este efecto se debe a que, si se dan cuenta, mira, aquí están puestos los dos a 0 grados ambos. Miren, lo roto, ¿cuánto? Gracias a la trigonometría, lo roto 90 grados. Y miren, si lo roto 90 grados de nuevo, vuelve a su posición 90 grados. Lo que está pasando es que cuando están perpendiculares es esto. Están allí en cruz, ¿ya? Cuando están en cruz, empiezan a taparse. Imagínense que esto es como una telita, ¿no? Imaginen, ¿han visto su ropa? Que tienen hilos así, y luego así. Ya. Lo que está haciendo ahí es que la onda de la luz, eso lo explico más, tiene dos partes. La magnética y la eléctrica. Ya se lo sé. Una parte, como es perpendicular, tapa esta parte. Y por eso se ve más tenue, ¿lo vieron? Pero otra parte, si tú pones perpendiculares los dos polarizadores, ¿qué va a pasar? Las dos partes las tapan. Pero ¿qué pasa si los pones juntos? Vas a tapar simplemente la parte de abajo, ¿verdad? Y eso es lo que hacen los polarizadores. Eso es el ejemplo perfecto de por qué dentro del carro pueden ver hacia afuera, pero de fuera del carro no pueden ver hacia adentro, ¿verdad? Eso pasa también, si se dieron cuenta, hace rato les dije, la luz rebotaba, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando? Está rebotando, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta? Ok. Eso es un efecto que explica la dualidad. El hecho de que rebote, ¿qué nos dice? Que es partícula. El hecho de que filtre la onda en dos partes, quiere decir que es una onda, ¿verdad? Entonces estás viendo aquí lo que dice la teoría. Es una onda, es dual. Ahora, otro experimento que vamos a ver. Vamos a hacer esto de acá, que es el holograma. ¿Les gustan los hologramas? ¿Alguna vez han visto un holograma? ¿Han visto alguna vez un holograma ustedes? ¿Cómo se presenta? Cansa. Dairo. Mira, vean acá una. Ajá. ¿Apagado la luz? ¿Apagado? Sí, por favor. Espérense, se ha puesto mal, creo. Tiene que ponerse en horizontal.
ver si se acerca tanto. Tiene que ponerse un poquito de altura, va a echarse un poquito. ¿De atrás? ¿Ya lo pueden ver? Desde acá se ve, miren, ¿lo vieron, no? Ustedes lo están viendo, sí, no, ahí está, lo ven en el medio. ¿Ustedes también lo están viendo? ¿Lo ven en el medio? Sí. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije hace rato, que era la reflexión? Aquí lo que está pasando, les explico, es como que hay láseres aquí, viene el rebote, viene el rebote, sí, entra, con el mismo ángulo, ¿tá? Y pues, aunque parece que hay algo en el medio, si se dan cuenta ahí no hay nada. Ahí ahorita se va a ver, no se ve nada, ¿no? ¿Lo estoy tocando? No se toca nada. Lo que está pasando ahí es lo que están viendo, que es una aplicación. Ahora, a ver, les hago una pregunta. Si la luz se refleja, ¿por qué no rebota hacia allá y si rebota hacia el medio? ¿Cómo se llama el efecto cuando pasa de un medio a otro? Les había dicho hace rato. El refracción. Esta es una mezcla de esos dos elementos, porque si se dan cuenta, por acá también va a haber una luz que es reflexión y la refracción es la que permite que se vea. Ahora bueno, ya que acabamos con eso, quédense mirando un ratito. Vamos a hacer otro experimento. Y les voy a enseñar por qué los proyectores en su colegio, si es que tienen proyectores en el colegio. Una pregunta, ¿cuál es la pregunta? ¿Recuerdan un poquito así? Así, vuelvan a las posiciones originales en donde les dejé distribuir, por favor. Porque luego me vayan a reclamar si me voy por atrás. Así que chicos, miren, a ver, han ido al cine, ¿no? Ya, y las películas ahí los proyectores se ven bien, ¿sí? Se ve nítido. Pero los proyectores del colegio como que se ven muy tenue, poco, no se ve tan bien, ¿no? Ok. El responsable de eso son los lentes del FEST. Miren mi mano, no es muy grande, de hecho muy pequeña. Presiona. Sí presiona. Sí. Acaban de ver el lente de Fresnel. Ahí está, se ve más grande. El lente de Fresnel lo que hace es, tiene un efecto similar a... ¿Qué otra cosa agranda? Aparenta que agranda la cosa. La lupa. Ahora quiero que lo vean de cerca. Acérquense un poquito con el medio. Y lo van a hacer con su manga, van a agarrar su mano y taparla con la manga, así, todos. Y si no tienen manga, no, ya, ya mira. Y van a hacer esto, van a pasar su manga así. Van a hacer esto, ¿ya? Y van a darse cuenta que hay una pequeña pancita, nada más. Ajá, así, hay una pancita, ¿sí? Es como que es muy ligerito. Sí, ¿lo ves? Tienen que tener sensibilidad para tocarlo. Ahí, a ver, ¿sí o no? Hay como que está desnivelado. A ver. Está desnivelado, ¿no? Está como por arriba está un poquito alzado y por los costados, ¿no? Ajá, ¿ven? ¿Sí, no? ¿Lo notan? Ahora, algo más que van a ir notando conforme lo vean es que, a ver. Y a ver, ven tú, con un dedito, no te preocupes. Sí. No te preocupes. Con un dedo, el dedo que tengas más limpio, puse eso. Ahí lo vas a notar. Acá, ajá. Mira, por el medio, ¿qué pasa por el medio? Vas a notar un pequeño desnivel, que se va a hacer. Sí, pero van a salir, no te preocupes. Así, ajá. Puedes usar tu dedo también. Haz así, mira, vas así tu dedo. Y van a salir como una pequeña subidita, ¿sí? Tienen como una subidita pequeña, acá. Sí. Lo que pasa ahí es que otra cosa que me imagino se están dando cuenta es como la luz se pone medio rara acá adentro, ¿no? Se ve extraño. Y si se dan cuenta, circulitos. Círculos. ¿Ven ahí como rollitos, ¿no? Se forman como por rollos. Lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, tienen una lupa normal. Las lupas tienen esta forma, ¿no? Son panzoncitos. Entonces, ¿tú qué haces con la lupa? Fresnel hizo esto. La corto en tajadas. Corto así, corto así. Y luego lo pegó. Y ya no tenías una lupa así, sino un poquito así. Lo que ustedes están viendo es eso. Agarraron una lupa grandota y la empezaron a cortar en tajadas. Y por eso tiene esa forma de circulito, como si fuera una cebolla. Así. Eso es lo que hizo Fresnel. Y lo empezó a pegar y se dio cuenta que esto amplificaba los efectos de las lupas. O sea, no se ve tan nítido como en una lupa, pero genera mejor visibilidad. ¿Dónde utilizan los lentes de Fresnel? ¿Han ido a ferias así de juegos mecánicos? ¿No han ido nunca? ¿Han visto las luces de los carros? ¿Ya? A ver, los semáforos, ¿los han visto? Ya, los semáforos, la luz de los semáforos se ve desde muy lejos, ¿sí? Pero si tú pones un foco rojo no se ve desde muy lejos. Es porque los semáforos tienes acá un foco.
uno obviamente muy potente, y tienes un lente de frente. Y el lente de frente hace que rebote, wow, hace que se vea muy grande, mucho mejor. Otro ejemplo de dónde se utilizan lentes de frente más grandes, en los faros, para que las luces no se pierdan cosas así. Que sí, indicas el faros. Otro ejemplo clásico de su lente de frente, los tienen en la mano todos los que tengan celular. Miren la parte del flash, el flash. Miren en su cámara, el flash. Ese puntito ahí, ese puntito blanquito no se parece al lente de frente. Hace rato les mencioné por qué se veía diferente el proyector de una sala de cine a la de su colegio, ¿verdad? Es porque los proyectores de la sala de cine sí cuentan con lentes de frente que propagan mejor la luz. En cambio los de colegio se ven medio tenue, ¿verdad? Es porque no tienen un lente de frente. A ver, mira. Sí son. No tengo la menor idea. Pero sé que es mucho más barato que hacer una lupa de este tamaño. Eso es un tema. ¿Listo? ¿Qué pasa? Bueno, listo. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. A ver, el experimento de aquí no está disponible porque es muy peligroso de hacer. O sea, no es peligroso, el tema es que el artefacto no sirve. Esto es una... No me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Es la corriente o qué? Algo así. O sea, pues muy bien. Eso no van a ver en electricidad. Ahorita no lo van a ver. Pero esto es tipo, digámoslo así, sirve. Tú cargas esto y empiezas a chancarlo así, acoplas estas cosas de aquí. Y tú vas a agarrar el tubo de aquí, por ejemplo, aquí te dice el elemento químico. Aquí dice, ¿qué dice? Solo leo el, a ver el otro. Se asumo que es neón, este es hidrógeno. Ahí está. Lo van a hacer mayormente con gases nobles. Acá adentro hay hidrógeno en vacío, ¿sí? Hay un gas de hidrógeno. Hay moléculas ahí de hidrógeno flotando por ahí. Pueden, lo que, como no hay PET, se pone negro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser ponerlo así, lo pones por acá. Así, uy, ¿qué pasó? No han bajado, bueno, ahí. El tema es que lo pones ahí. La cosa es que cuando tú pones cada gas, cada elemento de la tabla periódica lo puedes transformar a gas. Bueno, algunos se encuentran en gases en estado neutral, algunos son más difíciles de ver. Entonces tú agarras eso, pones tu tubito, esto se llama tubo de cargas, y pues tú lo vas a cargar eléctricamente, cargas de un punto a un punto, y tú vas a usar lo que vimos allá, vas a usar el espectrogoniómetro, el que usamos para ver la luz de Newton, lo vas a poner ahí y tú vas a ver, como un fluorescente, se va a prender esto se va a poner, ponte, no sé, se pone verde, ¿ya? Y tú vas a decir, wow, qué bonita luz, ¿lo ves? Apagas la luz y agarras, traes ese cosito de ahí, lo pones aquí y vas a ver que se forman patrones de color, rayitas de colores. Ponte. El hidrógeno creo que es rojo, verde y amarillo. Tienes 3 colores. O sea, se van a ver más colores, pero esos se van a ver muy fuertes. Luego el del agua, por ejemplo. El del agua, el color es naranja, es medio anaranjado, es la palabra. Es naranja y cuando tú lo enfocas te vas a dar cuenta que todos los colores del arcoíris se ven bien, excepto el violeta, que se ve muy tenue. Cada color de la tabla periódica, cada elemento de la tabla periódica tiene un color característico que está entre los 7 colores del arcoíris. Entonces, este es el motivo por el cual, por ejemplo, alguna vez han escuchado esas investigaciones que dicen en Kepler 102b asterisco se encontró agua. ¿Han escuchado eso? Y que está a 120 años luz de la distancia de la Tierra. ¿Han escuchado de eso? ¿Y cómo creen que los científicos saben que hay agua en otro planeta? Gracias a esto. Agarran sus telescopios grandotes y como en la atmósfera el agua tiende a evaporarse o ciertos elementos están en estado líquido, pues se enfocan en la atmósfera, viene así, y pues cuando llega se forma un gas. Y como cada elemento de la tabla periódica tiene un patrón de luces, se supone que cada molécula también lo tiene. Si tú, ¿agua qué es? H2O. ¿Hidrógeno más? ¿Hidrógeno? ¿El O? ¿Por qué? H2O. H2O. Los elementos que conforman el agua, ¿cuáles son? H2O. Hidrógeno y oxígeno. Hidrógeno y oxígeno. Okay. Si tú ves la molécula del agua, tú vas a ver colores, y ponte, si encuentras esos colores en otro planeta, hay agua. Y eso es lo que hacen los científicos y astrofísicos para saber si hay vida en otros planetas, por ejemplo. ¿Qué tal si hay fósforo? Que es lo que se forma cuando se descompone un ser vivo. Encuentran fósforo en la atmósfera, se van a dar cuenta que en ese planeta hay vida. Ahora, como para que se den cuenta de más o menos qué hay aquí en la mesa, estos lentes van a hacer que ustedes puedan ver los eclipses. Aquí dice, son lentes de eclipse. Entonces, mira, ustedes si se lo ponen no van a ver absolutamente nada. Es tan fuerte que, por ejemplo, yo pongo el láser y miren un poquito qué pasa. No se ve nada, ¿no? ¿Voy a probarlo? ¿Alguien, si quieres? A ver, ¿ya quieres probarlo? ¿Cuánto luz? Ajá.
Después agárralos ahí y te voy a tirar el láser. Pero ten cuidado ahí. Vamos terminando. Cuando ¿lo viste? No. No viste nada, ¿verdad? ¿No viste nada? Ya, ahora imagínense si es que filtra una pequeña cantidad de luz que es la del láser, ahora imagínense cómo filtra la cantidad de luz del sol. Y ustedes así se ponen y pueden ver los, ¿cómo se llaman los eclipses? Este principio es el que se utiliza similar al de los polarizadores. Absorben y reflejan. Ahora, para terminar, porque me queda poco tiempo, voy a mostrarles una última actividad que es lúdica. Ah, cierto, y la conclusión es que si es una partícula, es ambas cosas, pero depende del experimento. Esa es la conclusión de la física. Ahora quiero que miren todos por encima de acá, así, por arriba. Lo miren. Ya, tengo una idea. Regresen a su lugar y lo pongo en el medio para que todos lo vean, ¿ya? Porque si no, no lo van a ver y se van a perder. ¿Ya? Todos así en su media luna, como les dejé cerrado, como les dije cuando llegaron a media luna. Ahora sí, vean. Vamos a tratar de... Ya, listo. Acérquense y miren por arriba. Ya, ¿se ve algo por arriba? No lo vayan a mover. ¿Se ve algo por arriba? No, se ve raro, ¿no? No se ve nada. Ahora quiero que se pongan a esa altura, miren. Así, y lo miren por las ranjitas acá. Primero miren y luego graben. Primero mírenlo porque lo importante es que lo vean. Se ve como una animación, ¿sí o no? Como cuando agarran los sketches de su cuaderno y empiezan a pasar las páginas rápidos y los dibujitos se ven como que se mueven. Exacto. Entonces, lo que pasa aquí es que, bueno, el ojo humano capta la luz y lo que pasa a cierta cantidad de fotogramas. Es como que agarran su celular y no pueden filmar, sino empiezan a tomar fotos así rápido. Y tu ojo va a empezar a captar, va a sobreponer foto por foto. Pero eso tiene un problema, es que las fotos se toman con cierto delay de tiempo, o sea, toma un tiempo tomarse una foto. Y como la luz tarda en llegar, entonces tu ojo va a interpretar que si esto se mueve a la velocidad, o sea, deja espacios igual a que tu ojo deja espacio para tomar foto y foto, por eso es la distancia de acá, es a propósito, como para que more y tu ojo piense que están en un movimiento fluido. Entonces, por ejemplo ahí, yo lo muevo así y tratan de acercarse. No ve movimiento, se ve ligerito. Pero ¿qué pasa si yo lo empiezo a mover más rápido? Ahí se ve, ¿no? Ahora sí se ve el movimiento. Entonces, eso es lo que está pasando. Y listo, bueno, eso ha sido todo, chicos. Muchas gracias. Gracias. Pero gracias, ¿sí? Por prestar atención. ¿Qué? Ay, se le subió su brillo. Ya está bien. Ay, Valesca se te dejó. Ay, qué bonito ese lugar. Al menos está más fresco. Tairo, yo no quiero tomarte foto a ti. Quítate. Tairo. Quítate. Ahora el otro que se quite, ¿no? Otro que dice que está ahí también. Unas dudas, preguntas. Vamos a hacer un poquito de preguntas. Quiero tocar tuya. Esto. Botito. ¿Estos son los experimentos? ¿Dónde pasó? Tú tienes más. Pon mi cámara. Ah, bueno. Ahí también va con Tengo que tomar. Chaco, tengo que tomar. Pastor, agarra. A ver, por favor, los números 2 se van dirigiendo a la mayoría. Síganlo, por favor. Tienes que pesar, pastor. Estoy bajando una mano. 45 minutos en una mano. Mecánica. Es que es mecánica, eso es mecánica. La que vimos fue mecánica, ¿no? Esa es la mecánica, esa es la que tiene que hacer Yuno y Daira. Ahorita acabamos de ver una partecita tuya que es la del holograma y toda la parte de Bravo. La verdad casi no hemos visto el holograma. Casi no.
¿Esta área qué es? ¿Quién es? Es electricidad y magnetismo. Muy bien, ¿qué tal? Sean bienvenidos entonces al área de electricidad y magnetismo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar ahora por el lado del magnetismo, ¿de acuerdo? El magnetismo, y vamos a hacer hasta un pequeño repaso, resumen histórico, ¿sí? ¿Qué sucede? El magnetismo se descubre hace muchos años en la antigua Grecia, un filósofo, Tales de Mileto, ¿ok? En esos entonces los filósofos eran los científicos de esa época, ¿ok? Tales de Mileto descubre unas piedritas que tenían unos comportamientos extraños. Si tú agarrabas una de esas piedritas y las ponías, las juntabas en un determinado sentido, se atraían. Pero si girabas una de ellas, ya no, se repelían. Y además, esas piedritas podían atraer otros metales. ¿Alguien de repente alguna vez ha interactuado con una piedrita como esa? ¿Con esas características? ¿No? ¿Seguros? Unas piedritas que se repelen, se atraen o atraen otros metales. ¿Sí? ¿Cómo se llaman esas piedritas? Exactamente, los imanes son justamente estas fuentes de magnetismo, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más con precisión. Entonces, Tales de Mileto descubrió su comportamiento en las islas de Magnesia y llamó a ese mineral magnetita. De ahí viene el nombre del magnetismo. ¿Ok? Entonces, estos imanes de magnetita, de ese material, son los imanes naturales. Nosotros los científicos, los encargados de esa parte, después descubrieron que podían generar metales, imanes con combinaciones específicas que tengan, digamos, más potencia, y etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, lo que estábamos viendo era que Tales de Mileto descubrió estos imanes con ese comportamiento particular, y en ese entonces no había una explicación lo suficientemente, digamos, exacta o robusta para describir ese comportamiento. Sin embargo, en la antigua China descubrieron una aplicación muy interesante. Descubrieron que si un mancito muy delgado o de repente un metal que sea como una aguja, que tú lo dejas con el imán, se imantiza esa aguja, si tú la dejas flotando en una hoja sobre un recipiente con agua, o la dejas colgando de un hilo, siempre esas agujas se van a orientar en un mismo sentido. Y eso lo aplicaron para construir uno de esos dispositivos. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? La brújula. Exactamente, una brújula, ¿no? La brújula, como ven acá, es un imán, que en este caso está suspendido por un eje, y siempre se alinea en una sola dirección, en un determinado sentido. Por más que lo mueva, se alinea en un sentido. ¿En qué sentido se alinea la aguja? ¿A dónde apunta? A los polos magnéticos. A los polos magnéticos. ¿Qué polos magnéticos? Apunta al polo norte, ¿sí? Apunta hacia el Ártico. ¿Ok? Entonces, por eso le llamaron a esa punta que apunta hacia el Ártico, le llamaron polo norte del imán, y a la otra polo sur del opuesto. Sin embargo, ustedes deben haber escuchado, y nosotros ya hablamos hace un momento, que polos opuestos se atraen. Y polos, el mismo polo, exactamente, ese es el comportamiento que queríamos hace un momento, ¿no? En un determinado sentido se atraían y en un determinado sentido se repelían, ¿no? Eso es justamente viene del comportamiento de los imanes. Los imanes entonces se pueden atraer entre sí o repelerse entre sí dependiendo de la relación de sus polos. Pero como dijimos entonces que el polo magnético se tiene que atraer al polo sur, eso significa que el polo norte de la Tierra en realidad debería ser el polo sur del campo magnético que genera la Tierra. ¿Ok? No sé si han escuchado que la Tierra tiene una de sus capas es la magnetosfera. ¿Sí? Esa magnetosfera es generada por la rotación del núcleo de hierro que tiene la Tierra, genera un campo magnético alrededor de ella. O sea, la Tierra tiene un campo magnético. Y el polo sur del campo magnético de la Tierra está en el polo norte geográfico. ¿Sí? Y el polo norte del campo magnético de la Tierra está en el sur geográfico. ¿Sí? Entonces, polo norte con polo sur, ¿no? Geográfico magnético. Eso hay que tenerlo de repente presente. ¿Sí? Por eso se alinea hacia allá. Muy bien. Entonces, esa es la aplicación que dieron en la antigua China, ¿no? Y que de ahí se fue desarrollando y se fue perfeccionando, etcétera, etcétera. Luego, más adelante, aparece el científico Michael Faraday, un gran experimentor. Michael Faraday
bueno, ya se habían dado cuenta, pero él estudia un poco más a fondo un comportamiento muy interesante, que es que si acercamos nuestro imán, en este caso son limadoras de hierro en un aceite, se alinean, ¿verdad? Miren, si las ponemos, se alinean, ¿verdad? Tienen forma como líneas, ¿verdad? ¿Sí? Ya está. Aquí también lo podemos ver. Este es un imán también de magnetita. ¿Qué está haciendo con los, está trayendo los clavos, ¿no? Pero mira, no lo trae en cualquier sentido, siempre se alinean. Siempre se alinean, ¿no? Ahorita, si hacemos con solamente uno, por ejemplo, si lo desplazamos, busco otra línea. Siempre se alinea, siempre como si fuera hubiera una línea allí, ¿no? A ese concepto de esas líneas que que ahí están, que las podemos visualizar, Michael Faraday le dio el concepto de líneas de campo magnético. Y ahí aparece este concepto entonces, el campo magnético. ¿Bien? Entonces, el campo magnético es algo que impregna todo nuestro espacio y que los imanes son capaces de modificar. De manera que del polo sur del imán van a salir líneas de campo magnético que van a entrar por el polo sur. Del polo norte sale hacia el polo sur. ¿Sí? Se cierran las líneas en el campo magnético y esas líneas van a alterar el campo y van a producir que ciertos materiales se sientan atraídos y se alineen también con las líneas del campo, ¿no? Ahí vemos limaduras de hierro, ¿no? Y podemos visualizar la línea del campo. Y también tenemos esto de acá. Esto de acá, ojo, no es sillado por si acaso, no es café tampoco. Esto es un ferrofluido o un fluido ferromagnético. Es decir, son pequeñas partículas de un metal que están suspendidas en un aceite, de manera que hacen una mezcla homogénea, parece un sillado. Pero si nosotros le ponemos un imán, un campo magnético, vemos que salen las líneas de campo de ahí, ¿no? O podrían estar entrando, ¿no? Entonces ahí observamos cómo se forman las líneas, ¿no? Y prácticamente lo estamos convirtiendo en un simbionte donde se mueve, ¿no? Es atraído por el campo magnético, ¿no? ¿Sí? Eso es un ferrofluido. Excelente. Entonces, vamos ahora a continuar nuestra exposición, porque nos vamos a quedar un ratito con los campos magnéticos por aquí. Y ahora vamos a hablar de los campos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, como no se entendía muy bien estos fenómenos, lo que sí se comenzaron a entender un poco mejor fueron los fenómenos eléctricos, ¿no? En la naturaleza también aparecían los fenómenos eléctricos. ¿Cuál es el fenómeno eléctrico? Donde podemos ver la electricidad actuando con todo su efecto. No sé si este de aquí es se llama vaso o también botella de leche, recipiente de madera recubierto de material de vidrio en este caso, recubierto de metal, pero su interior contenía agua. Y se creía que el agua era la que almacenaba la energía eléctrica. Sin embargo, se dieron cuenta después que realmente no era el agua la que almacenaba los electrones. Porque lo que pasa es que si tú conectas esto a una fuente, lo conectas a la parte exterior y con una vara en el agua, en ese entonces había agua aquí, lo desconectas, lo llevas y lo conectas a un sistema que requiere energía, como por ejemplo un foco, se descarga y se encendería el foco. O sea, prácticamente estamos guardando corriente, ¿sí? Entonces se creía que era el agua, pero después se dieron cuenta que no, que realmente lo que pasaba era que los electrones, que como el agua que se usaba era conductor, tenía electrolitos ahí, conducía la corriente, el metal de fuera también. Cuando hacíamos la conexión, lo que pasaba era que de una de las placas se veía electrones y los electrones iban al agua. Y luego, cuando lo desconectábamos, como esta placa perdió electrones y quedó cargado simplemente, la de esto quedó cargada, cuando el agua había quedado cargada negativamente, esas cargas se atraían entre sí. Esa atracción entre sí de las cargas, que la podemos entender como que si había un vidrio entre ellas, por aquí habían cargas positivas, en realidad las cargas que se mueven solamente son los electrones que tienen carga negativa, y se atraían y no se movían, ¿no? Vamos a entenderlo de esa forma. Entonces,
como dijeron, porque no es el agua, podemos poner otra placa de metal adentro y se hace más liviano, ¿no? El objetivo siempre es buscar reducir, o en todo caso incrementar la eficiencia y reducir, no sé, el tamaño, el peso. El agua pesa mucho, este metal no. Entonces, de esa forma es como se diseñó esta botella de aire, que la usó incluso Thomas Alva Edison en sus estudios de los rayos eléctricos. De repente alguna vez han visto una foto de un señor con una cometa eléctrica. Es el estudio de las tormentas eléctricas, y él en esa cometa decía que los rayos golpean, tenía un vaso de aire en un costado, lo van a ver en las fotos si ustedes buscan, y ahí se almacenaba esa carga, ¿no? Muy bien, entonces esto se recibe el nombre de condensador o de capacitor en inglés, ¿ok? Que permiten almacenar las cargas eléctricas justamente porque hay un aislante en medio. Eso es un material aislante, es decir, que no conduce la corriente, y las cargas al no poder cruzar se quedan allí estáticas, una atrayéndose a la otra. Porque así como en el imán dijimos, o sea, esto es un imán, ¿no? Acá hay un Pokémon, en este Pokémon que tiene acá un imán, del polo norte salen hacia el polo sur y se cierra la línea del campo. Pero las cargas eléctricas, si esta es una carga positiva, por convención decimos que van a salir cargas, así como hablamos de un campo magnético, vamos a introducir el concepto de un campo eléctrico, y este va a ser que salga como si fuera una fuente que sale, ¿no? Y este va a ser como si fuera un subideo en donde esta es una carga negativa, entra en la línea. Entonces, cuando hay dos que están muy cerca, estas que salen van a llegar a y van a entrar ahí, ¿no? Y se va a formar, eso se llama un tipo de eléctrico. Entonces, estas líneas se forman con un campo eléctrico y se quedan estáticos. Es decir, que podemos entender que esto almacena la energía eléctrica en forma de un campo eléctrico, no existe un campo magnético. Y ahora vamos a ver qué pasa con la idea de almacenar un campo eléctrico. Bueno, esto es un capacitor de placas paralelas, es básicamente el mismo principio. Esta placa se cede electrones a la otra, y una queda cargada positiva y la otra negativamente. Y ahí se atraen esas cargas y se forma entre ellas un campo eléctrico, ¿sí? Que este es un dispositivo bastante antiguo. Nosotros hemos, bueno, los científicos y los ingenieros en han reducido incluso más esto, y ahora se utilizan capacitores que son muy pequeñitos y los utilizamos en diferentes circuitos eléctricos. ¿Bien? Pero vamos a quedarnos con esta idea de aquí, de las cargas estáticas generadas en nuestro campo. Este es un generador de Van de Graaff diseñado en el siglo XX por Van de Graaff, ¿no? Los físicos nunca le digo su nombre. Entonces, ¿cómo funciona? Acá hay un esquema que nos explica cómo. Esto tiene una correa de caucho que nosotros, cuando le demos corriente, se va a generar un movimiento giratorio con este rodillo y este rodillo, que es en donde están en contacto. ¿Ok? Entonces, entre esos dos rodillos, uno de ellos lo que va a hacer es arrancar electrones de esa cinta. Y al arrancar electrones de esa cinta se va a quedar cargado negativamente. Pero como le arrancó electrones, la cinta va a quedar cargada positivamente. Y el otro rodillo, entonces, para tratar de compensar eso, le va a ceder cargas negativas a la cinta. Y va a quedar ahora cargado positivamente, porque perdió electrones. Y como perdió electrones, aquí se produce en estos cepillos de acá lo que se llama efecto punta, ¿no? Las cargas, los electrones de acá, en las puntas, tienen más facilidad para desprenderse. Y por lo tanto van a salir y van a intentar que esto se neutralice. Todos los sistemas físicos siempre buscan su estado más estable, que es su y como van a salir ceder electrones, esto va a quedar cargado positivamente, y como está conectado toda esta cúpula va a quedar cargada positivamente. Y como acá había una carga negativa, estos electrones saltan acá y esto va a quedar cargado negativamente, y si conectamos a este colector, todo esto se carga negativamente. Si lo acercamos lo suficiente como para que se rompa digamos, la constante eléctrica del aire, eso significa que el aire es un aislante, no conduce corriente. Pero si el voltaje, la diferencia de potencial, es lo suficientemente alta entre estos dos, entonces los electrones van a tener la suficiente energía para hacer que el aire, que es aislante, se convierta en un conductor y puedan atravesar de forma de un pequeño de un rayo de electrones. ¿Sí? Entonces eso, bueno, hace rato lo intentamos ver, sí se demora un poquito, justamente por las condiciones del ambiente, de humedad y temperatura, aunque si en un ambiente controlado se vería mejor. Vamos a intentar verlo. A ver.
a esta cúpula, y entonces esta cúpula va a quedar cargada con muchas cargas positivas. Y para que se produzca ese destello se necesita diferencias potenciales en voltaje, ¿no? Un voltaje muy alto. De repente he escuchado que la corriente tiene 220 voltios, ¿no? Ya, esto necesita voltajes mucho mayores. Y tiene implicaciones en algunos sistemas que son mucho más inmensos y se producen voltajes tan grandes que se producen altos eléctricos y tiene sus aplicaciones. Por ejemplo, en el acelerador de partículas se utilizan generadores de Van de Graaff para generar esas diferencias de voltaje muy altas, ¿sí? Entonces, aquí nos demoraríamos mucho tiempo, con más tiempo se podría ver de una forma un poco más interesante. Por ahí, si nos siguen, de repente van a poder visualizar. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño salto. Ok, hemos hablado entonces de los campos magnéticos, ya hablamos de los campos eléctricos, y ahorita vamos a hacer un pequeño salto hacia más adelante en el siglo XX. Vamos a hablar de una de las primeras gran unificaciones que se dan en la física. Lo que pasa es que, no sé si se dieron cuenta, que los imanes y las cargas eléctricas se comportan de una forma muy parecida. No sé si lo notaron. Porque cuando tienes dos, el campo eléctrico se cierra como cuando tienes un imán. Se cierra, ¿no? Como que dos completan un polo positivo y un polo negativo, ¿no? Con la idea del imán, ¿no? Y en realidad, bueno, científicos posteriores, ya hablamos de Michael Faraday, fue uno de ellos, también estuvo Ampère, también estuvo Lorentz, y también estuvo Maxwell, que fue que finalmente unificó todo lo que ellos encontraron, también estuvo Gauss. Entonces Maxwell unificó todos estos conceptos de la electricidad y del magnetismo porque se dieron cuenta que los fenómenos estaban relacionados, eran básicamente cada una cara de una misma moneda. Entonces Maxwell lo unificó todo en su tratado sobre el electromagnetismo, ¿sí? Entonces la electricidad se junta con el magnetismo y te da el electromagnetismo, que bueno, actualmente quedan resumidos en las 4 leyes conocidas como 4 leyes de Maxwell. Las 4 leyes de Maxwell se basan en las leyes de Gauss. La ley de Gauss me dice que el campo magnético siempre tiene que tener líneas cerradas, o sea, siempre tiene que tener un polo norte y un polo sur. No puede haber un campo magnético que solo sea polo norte y polo sur, como si en el campo eléctrico. En el campo eléctrico hay cargas solo positivas, solo negativas, ¿sí? No puede haber un imán que solo tenga polo positivo, por ejemplo. Eso descubrió Gauss. Y luego con la ley de Faraday se dio cuenta que si por un cable, un conductor, tú generas o haces que fluya una corriente, ¿okay? Se va a generar un campo magnético alrededor de esa corriente. Siguiendo la regla de la mano derecha, que me indica que hacia donde apunta mi pulgar, este es el giro de mi mano, hace que el campo magnético va a girar en ese sentido. Si la corriente eléctrica montara en este sentido, el campo magnético estaría en este sentido, ¿sí? Y además luego apareció a Ampère, y Ampère se dio cuenta que si hacemos que a través de un cable, esto es un cable, esto es un cable conductor, y si hacemos que el cable conductor esté enrollado, aquí también hay un cable conductor, también es un cable conductor, si hacemos que esté enrollado, se forma esta espira, ¿ok? Y si hacemos que por esa espira pase un campo magnético, pero este campo magnético, depende del tiempo, significa que cambia en el tiempo, ¿ok? O sea, podría ser que de repente si entran 3 líneas del campo, si yo muevo el campo, ahora hago que, por ejemplo, entre más líneas, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, estaban estas líneas, ¿no? Por afuera, y si yo muevo el campo de repente en donde se juntan más esas líneas, entonces de repente ahí ya tengo más líneas de campo, cambio el campo magnético. O, ¿no? Eso podríamos entenderlo como que desplazo una barra de un campo magnético dentro y fuera de la bobina. O hago que rote, por ejemplo, también es una forma. Eso lo que va a generar un campo magnético que cambia es que alrededor de esta espira se forme una corriente eléctrica. Eso determinó Ampère, y Maxwell lo unificó en las 4 leyes. Bueno, ahora 4 leyes, inicialmente eran como 20 leyes. Y entonces, ya con el electromagnetismo, esto es el siglo XX, Thomson, un físico inglés, estadounidense,
Thomson diseña este modelo, ¿ok? Que básicamente son muchas espiras. ¿Ven? Esta es una espira, acá tenemos muchas espiras enrolladas, esto se llama bobina, ¿ok? Entonces, lo que Thomson hizo fue, eso es en el siglo XX, fue, digamos, diseñar este sistema con fines pedagógicos, que ahorita vamos a hablar un poco más a detalle de su experiencia. Pero que cuando tenemos una bobina, la bobina entonces, ya sabemos que si pasa una corriente eléctrica se genera un campo magnético. Si la enrollamos, también se va a generar un campo magnético, ¿okay? Cada espira se va a ir sumando y finalmente vamos a tener un campo magnético por acá, que sale así y entra por aquí, ¿sí? Tenemos aquí un núcleo de hierro que lo que va a hacer es como, digamos, focalizar el campo, ¿no? Alrededor de este hierro, de este fierro. El fierro es el hierro, ¿sí? Entonces, si nosotros a esto le pasamos una corriente que varía en el tiempo, si la corriente cambia en el tiempo, vamos a hacer que el campo magnético que se forma cambie en el tiempo, ¿sí? ¿Se entiende esa idea? ¿No? Si hacemos que la corriente cambie, el campo magnético de este lado apunta hacia el otro, y así. Si hacemos que la corriente que gira por acá cambie, el campo magnético a veces apunta hacia acá y a veces apunta hacia allá. ¿Cómo podemos hacer que cambie? Podemos aprovechar justamente que la corriente de nuestras casas es llamada corriente alterna. ¿Saben por qué se llama corriente alterna? ¿O han escuchado sobre la guerra de las corrientes entre Edison y Tesla? Sucede que esto también pasa por el siglo XX. Edison defendía lo que es la corriente directa, que es como por ejemplo una pila. La pila tiene menos y más, ¿verdad? Si la pones en otro sentido no funciona, ¿no? Entonces la pila tiene un solo sentido, es una corriente directa, va en un solo sentido. Pero Tesla defendía lo que era la corriente alterna, que más bien era una corriente que iba cambiando de sentidos. Y esa era más eficiente para transportar la energía a las casas, porque ellos, era en ese sentido, ¿no? De distribuir la corriente eléctrica en un pueblo. Entonces Tesla ganó la parte de física, o sea, la idea de Tesla, la corriente alterna era más eficiente que la corriente directa, pero Edison tenía más poder, bueno, pasaron cosas. Y Tesla no se reconoció hasta recientemente. Pero bueno, entonces la corriente alterna es básicamente una corriente que está cambiando su polaridad de cada rato. Es por eso que tú puedes conectar tu cargador en un sentido o en el otro y funciona del mismo modo, porque no hay un sentido único, está cambiando. Cambia el voltaje, la corriente va cambiando de sentido, ¿no? Incluso el voltaje, ¿no? Va cambiando de sentido, o sea, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá, va hacia acá. Esa es más o menos la idea, ¿sí? Entonces, como vamos a hacer que cambie, el voltaje es mencionado que el campo magnético en un punto va a apuntar hacia acá, en un momento y en otro momento hacia acá. ¿Qué tan rápido va a ser eso? Pues si alguna vez se han interesado en mirar su cargador, en su cargador aparece un numerito que es 60 y unas letras HZ, que significa 60 Hz. ¿Sí? 60 Hz, no sé si se han dado cuenta, de repente lo pueden mirar luego. Los 60 Hz indican que el ciclo en el que está cambiando la corriente es de 60, en todo caso significa que la corriente está cambiando 60 ciclos por segundo, 60 veces por segundo, ¿no? Intenta cambiar algo 60 veces por segundo, te vas a dar cuenta que es muy rápido. Entonces, si nosotros ya tenemos un campo magnético que cambia muy rápidamente y hacemos que ese campo magnético que cambia muy rápidamente atraviese una espira como esta, bueno, esta también es una bobina, son varias vueltitas, vamos a ver que se va a inducir, se induce una corriente eléctrica en esta bobina, y esa corriente eléctrica está haciendo, acá hay una conexión, está haciendo que se prenda el LED, ¿no? ¿Lo apago? Se apagó. ¿Prendo? No llega, ¿no? Y no hay ninguna conexión con esto. O sea, se está generando una corriente eléctrica en esta espira, en esta bobina. Pero quiero que su intuición me responda lo siguiente. ¿Qué pasa si conectas un LED a los 220? Porque esto se está alimentando con 220. ¿Qué dice tu intuición? No funciona ¿Me bien. reventaría? Claro, no funciona bien, pero de hecho sí se quema. Incluso podría explotar, ¿no? Porque es demasiado. Se quedaría en el instante porque no tiene la capacidad para soportar ese voltaje. Entonces, incluso podría explotar, ¿no?
Entonces lo que está pasando es que tiene que haber una transformación del voltaje que está entrando con el voltaje que sale por acá. O sea, en este caso está disminuyendo. ¿Okay? Si hay una transformación, ¿cómo se llama el dispositivo que transforma el voltaje? Piensen en el nombre más creativo. Sacar, ¿no? Transformador. Exactamente. El transformador lo que hace es cambiar el voltaje, ¿no? Bueno, ahora creo que mucho, pero antes se acostumbraba, de repente alguien tenía conocidos o compraba un aparato en el extranjero, por ejemplo, que funcionaba con 110 voltios, el país no funciona así, lo traía al Perú que funcionaba en 220, si lo conectaba lo quemabas. Entonces, ¿qué hacían? Usabas un transformador, que de 220 bajaba el voltaje a 110. Pero si tú llevabas tu aparato a otro país donde funcionaba con 110, tenías que conectarlo al revés para que suba el voltaje. Y eso tiene que ver en las bobinas. ¿Qué ven de diferente en las bobinas? Ambos, este está pintado afuera, este tiene un esmalte transparente, pero simplemente solo se está aislando. Pero además, ¿qué ven con respecto al número de espiras? ¿Qué es mayor? ¿Quién es menor? El otro. Este tiene más vueltas que este, ¿no? Entonces, si tengo esta conexión, si alimento un transformador con un voltaje muy grande por la bobina que tiene muchas espiras, que está a través de un núcleo de hierro conectada con otra bobina que tiene menos espiras, el voltaje disminuye. Si lo conecto al revés, voy a hacer que el voltaje aumente, y eso tenganlo presente porque nos va a servir más adelante. Pero ahora, lo que nos lleva al experimento de Thomson es con este anillo de aluminio. El aluminio no es muy buen conductor, ¿ok? Dato también relevante. De manera que, como también es una espira, ¿no? También es una espira dando una vuelta, se va a generar una corriente eléctrica alrededor de esto, y esta corriente eléctrica va a hacer que se genere un campo magnético. Y el campo magnético que genera este y el campo magnético que genera este siempre van a estar opuestos, de manera que la resultante siempre es en ese sentido. ¿Ok? Sí, siempre va a ser hacia arriba. Entonces, si siempre va a ser hacia arriba, el peso hacia dónde te jala? Hacia abajo. O sea, el peso, que es la fuerza producida por la masa, va a estar hacia abajo. Entonces, si yo hago que el peso, o sea, si yo llego a un punto donde la fuerza magnética resultante se iguale con el peso, ¿qué crees que pueda pasar? Si dos fuerzas se igualan, Que flote. justamente vamos a tener lo que se conoce como la levitación magnética, ¿no? Esto lo dejé aquí y cayó hasta donde el peso se igualó con la fuerza magnética resultante. Si lo pongo más abajo, sube, ¿no? Más abajo, sube hasta donde se iguala, que es ese punto. Este tubito es para que no se salga, está tambaleando porque recuerden que cambiaba muy rápidamente. Entonces, si lo pongo en este punto más bajo, aquí la fuerza magnética va a ser mucho más grande que el peso, ¿sí? Y si hago que sea instantáneamente, o sea, que lo prendo inmediatamente cuando está ahí, es como que tengo una fuerza muy grande, entonces va a salir disparado, ¿no? Y acá pueden ustedes experimentar la fuerza del campo magnético, que se dieron cuenta es más fuerte cuando está más cerca y es más débil cuando está más lejos. O sea que el campo magnético decrece con la distancia. ¿Alguien quiere experimentar? La idea es bajar el anillo y ver cómo se siente. Primero que hay una fuerza opuesta, ¿sí? ¿Alguien más quiere intentar? Hay una fuerza opuesta, ¿verdad? Pero hay más allá de algo ahí, ¿no? Tangente. Ah, Que ya se lo baja todo. ¿listo? ¿Alguien más? Un último. Caliente. Ya, a ver, último. O sea, además de la fuerza magnética que es repulsiva, ¿qué hemos observado? ¿Qué hemos observado? Pueden seguir dándose cuenta. ¿Qué hemos experimentado? Corriente eléctrica. No. ¿Qué pueden describir? ¿Qué pasó? ¿Por qué soltaste rápido tu mano? Hola. Por un voltio que produce. No. Mira, a ver, ahorita ya no está generando un campo eléctrico. O sea, ya no hay una corriente eléctrica. Pero igual lo sigue soltando. ¿Por qué? Sí. Y ahí está la palabra clave, ¿no? Está caliente. ¿Ok? Se ha calentado. ¿Por qué se ha calentado? Nosotros dijimos que se genera una corriente eléctrica, ¿verdad? Y además dijimos que es un mal conductor, que no conduce muy bien la corriente. Eso significa que opone mucha resistencia al paso de la corriente. Y esto podemos intentar entenderlo de la siguiente manera. Seguramente cuando hace frío haces esto, ¿verdad? Si
a ver, si variamos el parámetro de la fuerza con la que cerramos nuestras palmas, o sea, si lo hacemos sin casi hacer fuerza entre nuestras palmas, pues prácticamente no estamos generando mucha oposición, o sea, resistencia al movimiento, no se calienta mucho. Si hago más fuerza, se calienta más, ¿no? Si aún lo muevo más rápido, o sea, que sea más difícil para mí desplazar mi palma, hace que se genere más calor. A mayor resistencia, o sea, mayor oposición al movimiento, se genera más calor. Y justamente como este no es muy buen conductor, pero este no se ha calentado mucho, entonces genera mucha resistencia. Podemos entenderlo de esa forma, que esa resistencia, el paso de la corriente, hace que la energía eléctrica que está ahí almacenada se transforme en energía térmica, ¿sí? Y se propague al sistema, se libere en forma de calor, y por eso se calienta. Y ese efecto se denomina como efecto Joule, ¿sí? Es el efecto Joule, que también es el efecto que explica por qué cuando tú pasas 4 horas haciendo tu tarea, por ejemplo, en una computadora, y después 3 horas viendo tus videos en tu celular, de la clase, ¿no? Lo usas para estudiar excesivamente, ¿no? Cuando estudias en exceso, entonces con un aparato electrónico, se recalienta, ¿sí? Se recalienta tu computadora, tu celular, que a pesar de que ellos tienen componentes de cobre, que es mejor conductor, incluso algunos componentes que necesitan una mejor eficiencia, tienen plata u oro, entonces, que son mejores conductores, metales que conducen mejor la corriente, igual se calientan porque no son perfectos, generan una pequeña resistencia, y en un largo periodo, tiempo en el que estás haciendo tu tarea, entonces en ese periodo es donde se va, digamos, calentando y calentando, y finalmente se termina recalentando tu dispositivo, y eso es el efecto Joule. Listo. Entonces, esa fue la bobina entonces, y ya para ir. Vamos allá. Oye, tú no hiciste nada chistoso. Más reciente, que fue diseñada por el ingeniero austriaco Nikola Tesla, ¿ok? Que justamente se conoce, acá hay un cargador, acá dice, acá está, dice, de entrada es de 100 a 240 voltios con 40 a 60 Hz, ¿pueden ver? Y 1 ampere. O sea, esas son las características: 220 voltios, 1 ampere, que es la intensidad de corriente, 60 Hz es la velocidad del ciclo. Bueno, ya está. Entonces, la bobina de Tesla, ¿ok? Diseñada por Nikola Tesla, tenía el objetivo de generar altos voltajes. Para que vayan a comer, pero si llego al auditorio nuevo. Sí, estaba solamente con el candado superpuesto. Oye, el auditorio. ¿Ya terminaron? Mi posición sí. Ok, entonces nosotros ya vamos a hablar. Entonces, lo que tenía por objetivo Tesla era generar altos voltajes, y también de manera que se generaba, digamos, corriente de forma inalámbrica en el ambiente, y de esa manera tratar de distribuirla gratuitamente y libre de cambio, ¿no? Pues inalámbrica. Entonces, de repente ustedes han visto alguna bobina de Tesla, no sé si incluso si no lo han visto de repente en otra visita de estudio, de repente en alguna película quizá, que por lo general tiene aquí como una dona, ¿no? Plateada, de metal. Esa dona, esa forma se conoce ya matemáticamente, su nombre es de toroide, ¿okay? El toroide, que es esa forma de dona, tiene un objetivo, y es uno de los últimos diseños que patentó Tesla, que es para observar un efecto que se llama el efecto corona, que se ven los rayos. Pero este es uno de los primeros diseños donde vamos a observar solo un único rayo, porque tenemos una salida en este borde, y que cierra acá el circuito, ¿no? Que prácticamente, digamos, se va a tierra, ¿no? Entonces, Nikola Tesla, bueno, lo importante de nuestro circuito, de esta bobina de Tesla, es, todo esto es la alimentación, y son transformadores, porque esto funciona con 110, así que hay un transformador 220-110, eso es un potenciómetro que lo que hace es regular, digamos, la cantidad de energía suministrada, el voltaje y el amperaje, y luego este transformador lo que hace es subir de 120 voltios a 15.000 voltios. O sea que de aquí, de esto de acá, hay una diferencia de potencial de 15.000
voltios. Entonces, esos 15.000 voltios van a hacer que, primero, pasan por acá, se llene, digamos, se cargue este dispositivo. ¿Qué es este dispositivo? ¿Alguien me puede indicar qué podría ser ese dispositivo? Son placas, y en las placas se van a almacenar las cargas, y esas cargas se quedan ahí quietitas. ¿La batería? No. Nosotros lo vimos, tampoco, cuando vimos el vaso de Leyden, o el de placas paralelas, ¿qué cosa era? Exactamente, un condensador o capacitor también llamado, ¿no? Entonces, este condensador vamos, después de todo lo que describimos, vamos a tener cuidado con las cabezas, que va a almacenar energía en forma de campo eléctrico, ¿no? Y luego, cuando se cargue este capacitor, se va a generar incluso una diferencia potencial más alta entre estos dos bordes de aquí, de manera que, así como hablamos en el generador de Van de Graaff, va a ser lo suficientemente grande para que los electrones puedan atravesar el aire y saltar de aquí para acá, ¿sí? Pero no va a ser tan grande, por eso hay que ponerlo cerquita. Entonces, hay que ponerlo cerquita para que puedan saltar cuando la diferencia potencial sea lo suficientemente alta. Cuando pasa eso y comienzan a saltar, prácticamente el aire, cuando usted es un conductor en esa sección, se cerró aquí el circuito. Y entonces todo este capacitor se va a descargar en eso de acá. ¿Qué cosa es esto de acá afuera? Es una bobina, exactamente. ¿Y qué pasa cuando hay una corriente eléctrica alrededor de la bobina? Se forma un campo magnético, excelente. Y ahora nosotros hablamos del comportamiento de un transformador, que era una bobina justamente como otra bobina, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando tenemos una bobina con pocas vueltas y una bobina con muchas vueltas? Exactamente, ¿no? El voltaje aumenta. Muy bien. entonces el voltaje va a aumentar y hasta el momento hemos visto, ¿no?, que 15.000 voltios y esos 15.000 voltios van a aumentar. Vamos a hablar hasta cuánto en un momento. Ok, algo importante es que podemos entender que como se forma un campo magnético, podríamos decir que la energía se almacena en una bobina en forma de campo magnético y la energía de aquí se almacena en forma de campo eléctrico. Entonces, cuando se carga esta, luego se descarga en esta y se carga esta y este se descarga. Y luego se descarga esta y se carga, y así, ¿no? Se carga una y se descarga la otra. Ese proceso de vaivén, de oscilación, ¿ok?, que podríamos, ahorita vamos a hacer un ejemplo para entender el siguiente concepto. Ese proceso de oscilación me lleva a un concepto que se llama resonancia electromagnética. Ustedes estuvieron en óptica, ¿no? No mecánica. De repente en mecánica van a hablar un poco más de esto. Pero cuando tú tienes un columpio, todos han paseado un columpio, o todos han paseado en un columpio, ¿en qué momento deben darte el impulso? Cuando tú estás llegando lo más bajo del columpio o cuando estás regresando hacia la espalda, ¿no? Que prácticamente cuando estás regresando hasta acá arriba o en el otro sentido, prácticamente tú te estás deteniendo, ¿no? Te detienes y luego vuelves a caer, ¿no? Te detienes y luego vuelves a caer, ¿no? Entonces, claro, si yo te empujo cuando tú estás recién aquí, que es donde tienes, abajo del recorrido, que es donde tienes la mayor velocidad, si te empujo ahí, puedes salir volando o me golpeas, ¿no? Entonces, tengo que empujarte cuando estás prácticamente aquí, deteniéndote. ¿Y qué pasa cuando le damos un impulso de presión? ¿Qué pasa cada vez? ¿Qué más velocidad? Ya, y además llega más alto, ¿no? O sea, que describe un recorrido más largo, ¿no? O sea, cada vez se empieza así despacito, luego cada vez más y más, y uno acaso tiene que hacer más fuerza para impulsarlo. No necesariamente, no haces más fuerza cada vez para que llegue más alto. Simplemente lo estás empujando y cada vez llega más alto. Entonces, pero empujarlo en ese momento preciso, en donde prácticamente se detuvo en su recorrido y vuelves a empujar. Entonces, eso es el fenómeno de resonancia. Empujarlo, darle el impulso en el momento correcto para que cada vez tenga una amplitud mayor. En los sistemas eléctricos o electrónicos, la amplitud la vamos a entender como el voltaje. Entonces, justamente ese fenómeno de oscilación que produce una resonancia electromagnética, con la fuerza que nosotros le estamos dando, que es la fuerza electromotriz, el voltaje que cada rato estamos suministrando, genera entonces este fenómeno de resonancia que hace que el voltaje suba y además, al inducir un gran voltaje sobre este, sube todavía más, que en su máxima potencia está llegando alrededor de los 7.000 voltios entre esos dos. ¿Ok? 7.000 voltios.
que justamente si nosotros accionamos acá el dispositivo, ahí comenzó a sonar, significa que esto se ha cargado, pero que la distancia, cuidado con tocar aquí, la distancia no es lo suficientemente cerca, tiene que estar más cerca para que se forme este arco eléctrico que vemos ahí. ¿Sí? Ese entonces es el arco eléctrico. Y acá, como no es un transformador, sí, pero tiene un núcleo de aire, hay un campo magnético alrededor de esto. Entonces, no sé si por favor Adriana, ¿me ayudas apagando la luz, por favor? Entonces, si lo acerco, este fluorescente vemos que se enciende sin necesidad de hacer contacto, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Está. Bueno, ahorita. Un ratito todavía no sientas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, allí podemos observar que van a hacer mejor. ¿No? Que se forma como si fuera una corriente eléctrica, como si fueran rayos. Sí, eso es porque esta bombilla, claro, no se enciende como el fluorescente, porque la bombilla. Ahora sí, por favor, pueden encender la luz. La bombilla no tiene esta cobertura que justamente, claro, lo que pasa es que aquí hay un gas, aquí adentro de esto hay un gas, ese gas, así como el aire dijimos que se convertía en conductor, es porque ionizamos los electrones de las moléculas de aire. Ionizar significa darles la suficiente energía para que los electrones se puedan desprender, ¿sí? Entonces acá, este campo magnético que hay alrededor de esto le da la suficiente energía para que los electrones se desprendan y golpeen las paredes que están recubiertas de este material fluorescente y emita la luz. Así funciona. Solo que nosotros por lo general le damos una diferencia de voltaje aquí. Pero aquí, en cambio, la diferencia de voltaje se le está dando todo el campo que está aquí. Pero con este no tenemos eso, sino este más bien es un foco incandescente que funcionaba con un alambrito de tuceno, ¿no? Que ese alambrito al pasar corriente genera mucha luminosidad. O sea, así como, por ejemplo, el aluminio manifestaba esa resistencia en forma de temperatura de calor, ¿no? Se calentaba, el tungsteno lo que hace es manifestarlo en forma de luz, ¿sí? Cosa que también hace el grafito. Y cuando yo lo conecto acá, más bien lo que está pasando es que a través de esas dos puntas, como hay prácticamente un vacío parcial, hay unos gases aquí, pero están bastante, digamos, expandidos, prácticamente se están formando haces de electrones, que es lo que nosotros conocemos como plasma, ¿sí? Y eso es lo que podemos observar dentro de esta bombilla, ¿no? Ahora, otras experiencias que podemos hacer que es muy interesante es lo siguiente. Aquí van a confiar en mí porque se fue leyendo, ¿no? Un ratito, vamos a ajustar los parámetros. Entonces, a ver, ¿quién es un valiente voluntario que quiera adelante? Si quieres explicamos, pero ya, tienen que agarrar con sus manos bien cada uno de los dos cuerpos. Pasa por acá. Yo voy a grabar. Yo después. Sí. Entonces, ¿ah? No los cortes, no los cortes. Así está bien. Puedes agarrar más abajo si quieres. Entonces, vamos a ver si sobrevive. Ok, ahí empezó a funcionar. Y el arco eléctrico no está. ¿Qué está pasando? ¿Te sientes algo? Nada. Ahí. Ahora sí se siente, ¿no? Ya, ahí nomás. Entonces, ¿qué está pasando? Que el arco eléctrico que se formaba acá, esos electrones que fluían por acá, ahora están fluyendo por su compañero, que también es un conductor. ¿Puedes soplarlo? ¿Alguien más quiere hacer la experiencia? Sí. La varita, varita. Ah. ¿Puedes preguntarle a alguien de qué pasó? A la presentación de aquí no. Va por quinto, va por quinto. Ese ñoño. Ñoño también quiero, ñoño. Pero el candado estaba sobrepuesto nada más. Bueno, ¿se pueden sentar ahí en el hall de posgrado? Ya que yo vengo. Ahorita voy a pedir, por favor, o acércate al CSU. Sí. O unidad de mantenimiento. Ah, no, ahorita le voy a pedir a alguien que vaya.
Señorita, estoy volando. Se fue bien. Puedes ir a la unidad de mantenimiento y decirles que nos abra el laboratorio. ¿Qué más quieres hacer? ¿Sí? Ya, a ver. Uno, Con los dos. Aguanta. La puedes tratar. Puedes tratarlo. No la tengo yo. Está cerrado la sala. Ya, sí, el último. ¿Listo? Ya. ¿Puedes soltarlo? Ya está. A ver, no, ahora. Ya puedes. Está fluyendo de nuevo. No sentiste mucho el golpe, y eso es interesante. Creo que vamos a explicarlo. No, está bien. Lo que hiciste tú que hizo diferente tus compañeros fue que tú lo soltaste de forma simultánea. O sea, la corriente que está pasando por tu cuerpo está pasando por tu cuerpo porque tu cuerpo genera menos resistencia que el aire. Entonces la corriente prefiere pasar por ti. Y no pasa nada porque eso voy a hacer, hay que decirlo muy claro porque acá todos los que han tocado han sobrevivido a, dijimos, bueno, todavía un poco menos, digamos que han sobrevivido como 40 minutos, es esto. A 40.000 voltios más o menos han sobrevivido. ¿Sí? ¿Qué tiene? Los dejé con vos. Ya, pues. Entonces, han sobrevivido a los 40.000 voltios. Eso no significa que ahora si tú metes los dedos acá, que son los 120 voltios, vas a sobrevivir. ¿Ok? Mucho cuidado. ¿Cuál es la diferencia? Como el sistema quiere mantener, digamos, la potencia estable, entonces lo que hace al subir demasiado el voltaje, ¿sí? Al subir tanto, el amperaje, que es la intensidad de la corriente, baja. Y la intensidad de la corriente es lo que puede hacer letal. Lo que puede hacer que te pueda dar un paro cardíaco si alguien toca eso, por ejemplo. Eso es lo peligroso. ¿Sí? Entonces, aquí como el amperaje está chiquito, ¿ok? Disminuye el orden de las micras, entonces es seguro, no existe la posibilidad de que te pueda generar un ataque cardíaco, ¿no? Pero sí sientes la fuerza electromotriz, la fuerza del voltaje aquí, diferencia potencial, eso sí sientes y ese es el golpe que te da, ¿no? Que es un golpe seguro. Entonces, lo que les explicaba hace un momento de la diferencia es que su compañero lo soltó simultáneamente. Y soltarlo simultáneamente es más fácil para esto, para el sistema continuar por este camino que ir por ti. Pero lo que hicieron sus compañeros, que recibieron una pequeña descarga, fue que aunque el tiempo no fue muy significativo, lo soltaron de forma no simultáneamente. O sea, lo soltaron primero una mano, luego la otra. Entonces, cuando yo lo estoy haciendo más exageradamente así, si hago esto, prácticamente lo que estoy generando es una diferencia potencial muy grande entre mi mano y este borde. Y por ahí van a saltar los electrones y ahí vamos a sentir el golpe del voltaje. ¿Sí? Entonces ya vamos a terminar este recorrido. Este es un elevador de potencial que funciona bajo el mismo principio de la bobina de Tesla, solo que como les dije antes, la electrónica buscó reducir todas estas cosas muy grandes en cosas más pequeñitas. Y con 3 voltios, aquí hay un transistor. Lo que hace este transistor es básicamente, digamos, como es corriente directa, que ya mencionamos, porque aquí es importante que haya corriente alterna, ¿no? Que también ya mencionamos ese concepto para que haya esa oscilación. Bien, entonces, aquí como es corriente directa, prácticamente lo que hace es que oscile, que se transforme como corriente alterna. Así vamos a entenderlo de esa forma. Y bueno, esto lo que va a hacer finalmente es que se eleve potencial en estos dos bordes de aquí. Entonces, para hacer esta experiencia también lo eleva mucho, así que vamos a hacer a distribuir la carga entre todos. Así que por favor hacemos una redondela y nos agarramos